semanas y vamos de todo el estudio de dones que hemos estado haciendo en todos estos días a lo largo de varias semanas, pues nos queda uno de los dones solamente. Entonces, con eso vamos a concluir todos los dones que veíamos. Miramos hoy alguna indicación que vosotros mismos podéis deducir con un estudio personal sencillo. Vemos alguna indicación, miramos alguna ayuda que puede haber para descubrir los dones que tenemos y entonces, bueno, no sé si más adelante, pasado el verano, quizás miramos alguna cosa más, pero con esto yo creo que ya vamos a tener una idea muy clara de lo que es todo esto de lo que hemos estado hablando. Entonces vamos a simplemente quedarnos en la semana pasada veíamos 3 dones, nos quedaba uno. Eran los dones finales para el ministerio práctico. Entonces sí que es verdad que cuando, y suele pasar habitualmente, cuando uno predica, pues es buena costumbre además comentar acerca de lo predicado. Entonces alguien me dijo para hacer alguna puntualización, aclaración, como se quiera llamar, en 2 aspectos. El otro lo hago al final del todo. Y este es en cuanto al don de ayudar o servir. Fijémonos en que, por ejemplo, cuando decimos, oye, esa característica que dice que es perfeccionista y se fija en los detalles, es que alguien que tiene ese don de ayudar o de servir es capaz de captar dónde hay una necesidad y es capaz de lo capta, digamos, por encima de la media, y entonces trata de ayudar o de servir en ese aspecto en el que hace falta una necesidad. Si tú piensas en alguien perfeccionista, y probablemente si miramos en alguien perfeccionista, ojo, que puede tener 2 problemas. Quizás que es alguien demasiado quisquilloso, o quizás es que es alguien que además, cuando ve que tú estás haciendo algo que no alcanza el 100% de la perfección, no es que vaya para intentar arreglarlo, sino para criticarte y decirte, oye, que lo estás haciendo mal. No, si pensamos en alguien perfeccionista en ese aspecto, no, esa no es la idea, sino en alguien que es capaz de, yo no me he dado cuenta de que hacía falta hacer esto. Bueno, pues él sí lo percibe y entonces es capaz de acercarse para arreglarlo, pero no con un ánimo de crítica, sino de ayuda. Y también, fijaos, se le hace muy duro decir no cuando alguien le pide ayuda. Bueno, tener en cuenta que no caigamos en algo que pueda ser tener una persona obsesionada con que tiene que decir que sí siempre. Eso no está bien, eso es un problema que hay que tratar. Una persona que siempre dice que sí porque tiene un don de servicio, o que alguien piense después de mirar estas cosas, madre mía, pues reconozco que tengo un don para servir, que es verdad que me gusta ayudar a la gente y la gente me pide ayuda. Y eso le convierte en un esclavo de nunca poder decir que no. No. Hay veces que hay que decir que no, y se es sano diciendo que no. Cada uno conforme a sus posibilidades. Así que, hecha esta aclaración, seguíamos viendo el siguiente don. Puedes pasar rápido para ver el de repartir dar. Lo vimos también la semana pasada. El siguiente, que era el de misericordia, que también lo vimos la semana pasada. Y nos quedaba un último don que tenía que ver con la hospitalidad. En 1 de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y en Romanos 12:13 dice, practicando la hospitalidad. Así que ese es el último de esos dones. La palabra hospitalidad viene de la palabra griega filoxenia, que tiene que ver, significa amor a los extranjeros. Esa es la hospitalidad. En Hebreos 13:2 dice, recordéis este versículo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. También la palabra hospitalidad está relacionada con filoxenos, hospitalario, hospedador, que es la que se usa en 1 de Pedro 4:9, y que es una característica que se dice que deben tener los ancianos, los pastores de la Iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
porque es necesario, esa cita era de 1 Timoteo 3:2. Y en Tito, en las otras características que también vienen, pues dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y además se nos dice en este hospedar, que os recuerdo que tiene que ver con ese amor a los extranjeros, se nos da una característica de cómo hay que aplicarla. En 1 de Pedro 4:9 que hemos leído, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es una palabra que, por ejemplo, aparece en Juan 7. Había un gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud. Tiene que ver con algo de desagrado, de queja. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que, esta hospitalidad de la que estamos hablando tiene que ver con amar, hospedar a los de afuera y además hacerlo sin queja, sin desagrado, sin murmuración. En aquellos tiempos del comienzo del Evangelio, pues se extendió rápidamente por toda la red de comunicaciones que había allí en aquellos tiempos, pero el que se desplazaba para predicar el Evangelio, pues podía no resultarle fácil encontrar un sitio para dormir, así que era necesario que otros creyentes proveyeran de ese alojamiento para misioneros, apóstoles, evangelistas que iban predicando el Evangelio de un lugar a otro. Así que por eso el apóstol Pablo anima para practicar esa hospitalidad y el apóstol Pedro habla de hospedarse unos a otros sin murmuraciones. En el día de hoy, pues hay la misma posibilidad de hacer esta misma cosa, quizá no sin aviso, como se hacía anteriormente en aquel tiempo, en el que venían y no sabías que venían, pero había que hospedar igualmente, pues a lo mejor hoy sí que es más sencillo estar preparado de antemano. Pero hay situaciones en las que hay esa necesidad y es un privilegio. Tengo un amigo que es creyente, sus padres que también eran creyentes, y él me decía, este hombre me decía, que había sido un privilegio para él haber visto pasar por su casa mientras era niño y adolescente a tantos obreros del Señor de los que haber escuchado tantas experiencias del Señor de las que aprender. Así que este don es además una prueba del amor al Señor, además no solamente de la persona que tiene ese don, sino del conjunto de la familia que todos viven en la misma casa como familia y reciben a estas personas haciendo uso de esa hospitalidad. Y desde luego que es un mérito conseguir hacer sentirse como en casa a la persona con la que estás practicando esa hospitalidad. Y si somos nosotros los que somos hospedados por otro, el Señor decía, en cualquier casa donde entréis, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Así que no se trataba de ir recorriendo por un lugar y otro buscando el mejor sitio en el que tú pensaras que te podían atender, sino te recibían, te hospedaban, pues allí es donde debías estar y siendo agradecidos por ello. El versículo que hemos leído en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nos recuerda la situación con Abraham, en donde venían aquellos de visita, y dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y eso nos recuerda la bendición que es para uno mismo el poder recibir a otros en su propia casa. Debemos animarnos a practicar esa hospitalidad. Bueno, ahí está. Esa definición que tenemos ahí, podríamos decir, para definirlo, la responsabilidad o la capacidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo que los hace aptos para abrir su hogar y acoger con amor y cordialidad a personas necesitadas de alojamiento y alimento. Y podríamos decir algunas características. Le gusta abrir su casa a otros creyentes, aunque sean desconocidos, disfruta de la compañía de otros creyentes, le gusta hacer sentir a sus invitados como en casa y lo consiguen.
os decía, y esa es la otra puntualización que un hermano me hacía el domingo pasado, con total acierto. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 15, y esto todos lo sabemos, pero creo que es necesario, como me decía este hermano, hacerlo notar, porque lo que estamos mirando es acerca de todos estos dones, qué son, para quién son, y en un sentido, aunque desde el primer día también son para provecho, son para edificación, son para beneficio. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos a otros usando sus dones? Dice en Colosenses 3:15, vamos a leer el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y añade, y sed agradecidos. El agradecimiento es una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Y cuando miramos a otros que están usando sus dones, debemos ser agradecidos. Es fundamental, porque somos un solo cuerpo y nos estamos beneficiando de ese servicio, esa diaconía, hablando en general de todos los dones, de cómo los usan los hermanos y nosotros nos beneficiamos de ello. La obra del Señor se beneficia y nosotros somos edificados, servidos por medio de cómo otros usan sus dones. Recordamos perfectamente cuando el Señor dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres leprosos? 10. Alzaron su voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Pero cuántos habían sido sanados? 10. ¿Y cuántos volvieron para darle gracias? 1. En general, esto nos habla de que como hombres tenemos dificultad en dar gracias. Se nos olvida, se nos pasa y tenemos que hacer un esfuerzo extra por hacerlo. Siempre recuerdo, hubo alguien que fue miembro de esta iglesia pues muchos años, a lo mejor 25 años, yo no sé, que se llamaba José Luis Monje y aún vive, aunque está con Alzheimer, mayor, y siempre recuerdo muchas cosas de él, un hombre que me marcó en muchos aspectos, en cosas y con su ejemplo. Pero recuerdo que en las reuniones de iglesia, precisamente en las reuniones de iglesia, cuando ya habíamos acabado, entonces él se levantaba y decía, hermanos, muchas gracias a todos por todo lo que cada uno hace en esta iglesia. Muchas gracias a los que tocan la música, a los que cuentan el dinero y llevan las cuentas, a los que limpian la iglesia, a los que recogen los himnarios, a los que ponen las sillas, a los que abren, a los que hacen tareas de mantenimiento, a los que. Y tiene que ser así. Era una especie como de toque de atención o de, espera, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a dar gracias a aquellos que están poniendo de su esfuerzo por amor al Señor? Pero necesitamos ser agradecidos. Y el Señor nos lo recuerda también de aquella manera cuando aquellos 10 fueron sanados, pero solamente uno volvió para dar gracias. Bueno, pues en todos estos días hemos mirado toda esa lista de dones que aparecen en la Escritura y que son aplicables para el día de hoy. Y desde luego que necesitamos, en un sentido, pues ponernos en marcha, descubrir los dones que tenemos y utilizarlos. En aquella iglesia de Corinto se dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez, todos sabemos los problemas que en aquella iglesia tenían cuando el apóstol Pablo escribe aquella carta primera a los Corintios. Así que debemos intentar no solamente saber qué dones tenemos y mirándolo desde arriba, hay muchos dones en esta iglesia local.
sino también que se den todas las condiciones para que puedan ser perfectamente ejercidos dentro de la Iglesia. La primera cosa que necesitamos, o que necesitas, para saber qué don tienes y cómo usarlo, la primera, muy básica, no voy a decir nada nuevo. La primera, muy básica, has de ser creyente. Eso es fundamental. Esto es para hermanos, que somos un cuerpo en Cristo. Es decir, que Pablo no está hablando en general para todos los hombres, sino que el apóstol Pablo se está centrando en los que son hermanos. Y esos solamente son los que han entrado a formar parte de ese cuerpo, porque han entregado su vida al Señor, acercándose a Él, reconociendo, soy pecador, necesito un Salvador porque estoy condenado, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi vida como mi Salvador. Ese cuerpo de Cristo nos hablaba, recordáis, lo mirábamos al principio del todo, yo creo que hace más de un año. Somos muchos, así que hay una diversidad, pero somos un cuerpo en Cristo, así que hay unidad, y todos miembros los unos de los otros, así que hay una dependencia los unos de los otros. La pregunta crucial es, ¿eres parte de ese cuerpo? Esa es la pregunta más fundamental. Si no has conocido al Señor, podrás descubrir qué cosas se te dan mejor, qué cosas se te dan peor, pero nunca vas a llegar a tener esa capacitación por parte del Espíritu Santo para hacer un servicio concreto, porque no formas parte de ese cuerpo. Hay personas que quieren servir a Dios sin ser de Dios. Hay algunos que pueden querer servir a Dios, pues quizás porque son serviciales, porque quieren ser parte del grupo, porque quieren sentirse integrados o queridos, o por una variedad de razones, vete tú a saber. Pero les falta lo más importante, lo fundamental, lo básico. Sin eso no tienes nada, que es formar parte de ese cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, 1 Corintios 12, 13, y recordad que este es uno de los capítulos en los que se habla de los dones espirituales, ya sabéis, ¿no? 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efesios 4, muy fácil de recordar. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que por el espíritu es que somos añadidos a ese cuerpo. Al entregar nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros, somos bautizados en el Espíritu, entramos a formar parte de ese cuerpo. Si no tienes eso, pues bien por estar escuchando acerca de los dones y pues, bien, pero necesitas eso. Eso es lo fundamental. Y si no lo tienes, hazlo cuanto antes. Ven arrepentido por tus pecados al Señor Jesucristo y pide su perdón. En segundo lugar, es todo lo que hemos hecho durante todas estas semanas. Mirar qué dice la Biblia acerca de los dones. Entender que efectivamente si eres creyente tienes al menos un don. Porque lo que veíamos era, pero a cada uno, lo tenemos ahí en ese mismo capítulo, si no habéis quitado el pasaje, en el versículo 7, 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Y en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que la propia figura que se usa del cuerpo nos lleva a pensar que si cada uno somos miembros de ese cuerpo, dentro del cuerpo, cada uno de los miembros tiene una misión que cumplir. Con lo cual se entiende, se da por sentado con la ilustración que se usa, que cada miembro tiene una misión, cada miembro tiene al menos un don. Así que sí, efectivamente, si eres creyente, entre todos los dones que hemos estado viendo, al menos tienes uno de ellos. Si has nacido de nuevo, lo tienes. Y además, teniendo en cuenta, en Romanos 14, versículo 12, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que tenemos la responsabilidad de efectivamente buscar, descubrir qué dones nos ha dado el Señor
en qué posición como miembros nos ha colocado dentro del cuerpo y utilizar esos dones. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que tenemos esa responsabilidad porque un día vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Creo que lo usábamos el primer día, la ilustración de la parábola de las minas. Vamos a tener que rendir cuentas por aquello que nos ha entregado el Señor, no para que nos lo quedemos, no para que lo escondamos, sino para que lo utilicemos para Él y para su gloria. Y puede ser que haya personas entre nosotros que el Señor les haya dado un don que tenga que ver o con salir de misionero o con presentar el Evangelio con total facilidad o para explicar a otros la palabra de Dios o para tener capacidad para dar consejos sabios en medio de situaciones difíciles o para suplir las necesidades prácticas de otros o para servir o para ofrendar o para... repitiendo lo que he dicho todos estos días también en el pasado, que todos tenemos que aplicar en alguna medida cada uno de todos estos dones. No puedes decir, no tengo don de misericordia, así que a mi padre que está enfermo, pues tendrá que cuidar lo otro, porque yo no valgo para eso. No, eso obviamente no. No, es que no tengo don de enseñanza, así que mis hijos ya los enseñarán en la escuela dominical lo que tengan que enseñarles, porque yo no tengo capacidad para enseñar. No, eso no aplica. Puede ser que no tengas ese don, pero sí que en alguna medida tenemos que aplicar los dones de algún modo. Necesitamos estar comprometidos seriamente con el Señor. Tenemos que ponernos delante del Señor y preguntarle de manera sincera, una vez que estamos andando en rectitud delante de Él, no somos perfectos. Pero estamos andando en rectitud, en comunión con Él, estamos andando en el Espíritu y entonces le estamos preguntando al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos comprometidos con Él, con su obra. En Romanos 12, versículos 1 y 2, también podemos decirlos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en ese sacrificio al Señor. Y a veces podemos pensar en un sacrificio en el que el sacrificado está allí en contra de su voluntad y está atado, y que si no estuviera atado saldría corriendo. Pero este sacrificio que tenemos que presentarnos nosotros como tal es algo voluntario. Es vivo, es santo, es agradable a Dios. Es que el Señor espera que eso es lo que hagamos, una entrega incondicional a Él. Dice, es vuestro culto racional. Lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Charles Studd, que era un atleta, luego misionero en China, dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Y tenemos que renovar nuestro entendimiento porque lo natural, lo que nos pediría nuestra carne es amoldarnos al mundo, tomar la forma del mundo. Que lo que nos introduce en las mentes es el deseo de no cumplir con lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces, el que es maestro gasta su deseo por estudiar en leer revistas o hacerse experto en temas humanos y saber una barbaridad sobre coches o sobre vete tú a saber cuantísimas cosas en lugar de emplearse en ser maestro en las Escrituras. Y el que exhorta se convierte en experto en exhortar de una variedad de cosas, pero no en cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y el que tiene un don de dar o para los asuntos de las finanzas se hace experto en acumular riquezas para sí mismo o en gastar cosas que no convienen en lugar de estar mirando la obra de Dios.
pero nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que ponernos como sacrificios delante de Dios y tenemos que mirar, no, este don me lo ha dado el Señor, lo voy a aplicar para su obra, para beneficio de su obra y de los creyentes. Sí que tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué dones tengo? ¿Qué capacidades me ha dado el Señor? ¿Qué responsabilidades me ha dado el Señor? Y habitualmente te puedes preguntar, bueno, ¿qué capacidades creo yo que tengo? Porque en ocasiones puede ser que el Espíritu Santo nos sorprenda y haya personas que reciben dones que tienen que ver con hablar en público cuando aparentemente no se les da bien hablar en público. Sin embargo, el Señor los capacita para ello. Pero lo habitual es que Dios usa lo que de forma natural ya te ha dado y hay una relación entre las capacidades que tienes con los dones que después el Espíritu Santo te da. Es decir, que no es normal que si no te gusta la lectura, si no eres un buen estudiante, no parece lo más habitual que te dé un don de enseñanza. Así que eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque sí que es más habitual que el que tiene aptitudes que el Señor ya le ha dado para estudiar, se convierte y puede recibir ese don de enseñanza. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ten en cuenta también qué es lo que te gustaría hacer. Mis deseos son algo importante. Que el Señor, que yo tenga deseo por hacer algo, puede ser que el Señor te está llevando hacia ese don, esa actividad también. Hay un vídeo curioso por ahí de John MacArthur en el que está hablando acerca de la voluntad de Dios y usa este versículo que dice el Salmo 37, 4 y 5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y lo que viene a decir es: así que deleitémonos en el Señor y hagamos lo que queramos hacer. Claro, si tú le dices a alguien, haz lo que quieras, bueno, que queda un consejo un poco cojo y peligroso. Si te acercas a un creyente, no le conoces, ¿eres creyente? Sí. Haz lo que quieras, eso va a ser la voluntad de Dios. Uy, espera, te puedes echar a temblar. Pero, si eres una persona que se deleita en el Señor, que está comprometido con el Señor, que está buscando su voluntad, que está andando en santidad, vuelvo a decir, no en perfección, sino que está andando en justicia delante de Dios, a ese le aplica este versículo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, él dice: así que deleitémonos en el Señor y hagamos lo que queramos hacer, porque Él va a estar plantando en nuestro corazón deseos conforme a su voluntad. Así que preocúpate por estar comprometido con el Señor, esperando que Él, puesto que tú te deleitas en Él, va a plantar en ti deseos que van a ser conforme a lo que Él quiere que hagas. Además, tienes que estar dispuesto a servir en lo que sea, en lo que haya oportunidad. Ese compromiso con el Señor hace que tenemos que tener esa disposición inicial de servirle. Además, muchas veces es con la práctica como se va aprendiendo a ejercer los dones. Puede ser que descubras un don que no sabías que podías tener. Es además un reflejo del compromiso con el Señor que tienes. Hay una oportunidad de servir, se presta esa oportunidad, estoy dispuesto. Puedes descubrir, quizás, que eso de visitar enfermos, pues surge la oportunidad, o visitar personas mayores, surge la oportunidad y te prestas a ello y lo haces. Y después de 4 o 5 veces descubres, no, esto no valgo. Bueno, pues bien, ya sabes un don que no tienes. A veces se descubren así las cosas. Hay una variedad de dones, bueno, pues este lo probé y mira, si hay que hacer visitas, cuidados, se hacen, pero no es en lo que yo creo que el Señor me llama a hacer. Tenemos que tener la disposición del profeta cuando tuvo aquella visión en Isaías 6 y la pregunta del Señor fue: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Y entonces la respuesta dice, entonces respondí yo, Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Tengamos esa disposición, porque, insisto, a veces nuestra tendencia natural es a la de poner excusas si lo que se nos ofrece no es que, como decíamos antes, si no se puede, no se puede. No, es que en realidad son excusas. Y recordáis cuando a Moisés, allí en Éxodo, en el capítulo 4 y el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Así que hay ocasiones en las que preferiríamos decir que no. El Señor le estaba llamando a un liderazgo de su pueblo, pero Moisés pone aquella excusa. No era algo que él hubiera escogido, por lo que ahí vemos. Y sin embargo lo que descubrimos es que Moisés dijo que sí, y lo tenemos como una referencia de liderazgo en las Escrituras, aquello a lo que el Señor le estaba llamando, aunque él hubiera, vamos a decir, elegido, según su primera respuesta, que no quería hacer eso. ¿Qué resultados obtienes? Bueno, tomemos cada una de estas cosas con sabiduría. No quiero decir que los resultados sean lo que te sirven para medir si tienes ese don o no. Algunas veces sí, y está claro, otras veces no tanto. Si tú piensas que tienes un don para enseñar, pero cuando enseñas a otros es algo muy desordenado que nadie entiende, quizás no tienes ese don de enseñar. También es verdad que el mejor de los maestros que podamos imaginar probablemente fue mejor maestro con el paso del tiempo que no en su primera lección. Con lo cual los dones también se desarrollan y tienen esa parte de desarrollo y de aprendizaje. Pero los resultados no es algo que debamos menospreciar y que sí que sirven para evaluar. En una ocasión, hace ya años, escuchaba eran dos obreros y uno tenía deseo de ir a algún sitio a abrir obra. Era una de las posibilidades. Y entonces el otro, que tenía un don de evangelista y que sí que había hecho esto de ir a otros lugares para abrir obra, vamos a decir, para evangelizar y juntar algunos creyentes, le preguntó, cuando evangelizas, ¿qué resultados tienes? Era una pregunta interesante. Así que sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué resultados, cuando uso este don, qué resultados hay? Recordamos en Hechos, en el capítulo 8, recordamos la situación de Felipe. Y en Hechos 8, y el versículo del 4 hasta el 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y si miramos en ese mismo capítulo, el versículo 36, cuando es llevado para hablar con aquel etíope, que resulta que va leyendo aquel pasaje en Isaías, entonces en el versículo 36, en el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y sabemos que llegando a un sitio que había agua, aquel hombre pidió ser bautizado. ¿Puedo ser bautizado? Pues si crees de todo corazón, bien puedes. Así que nos encontramos con un hombre como Felipe que efectivamente es que se distingue, que tenía ese don, una capacidad para, por ejemplo, encontrándose con una escritura que le es presentada ya, pues abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bueno, pues sí, vemos en esa capacidad de parte del Señor.
y por los resultados que tenía también. Bueno, preguntas de reflexión. ¿Formo yo parte del cuerpo de Cristo? ¿Conozco los dones que existen y en qué consiste cada uno? ¿Estoy dispuesto a trabajar por el Señor? ¿Miro las necesidades que puede haber? Espero que el Señor nos ayude. Para acabar, os lo dije en algún otro momento, hay un libro que se llama Dones Espirituales, de Jaime Fasol, y entonces él en la parte final lo que tiene es un cuestionario que tiene 170 preguntas, 180 preguntas. Son como 3 cuestionarios, cada uno con 60, 180 preguntas. Entonces es como una ayuda más para quien quiera hacerlo. Está en papel si alguien lo desea tener para hacerlo, y Marisa puede hacer fotocopias, o en electrónico si alguien lo prefiere. Es una ayuda y además vienen unas instrucciones arriba que así lo dicen. Incluso cuando, y creo que fue en este libro donde leí, que también para hacer este cuestionario incluso puedes pedirle a alguien que también, aparte de tú rellenarlo por ti mismo, a alguien que te conozca bien y que lo rellene pensando en ti. Porque a veces hay otros que pueden ver cosas que a lo mejor tú no te das cuenta que sí que, vamos a decir, son parte de esa capacidad que el Señor te ha dado. Entonces, son esas 180 preguntas. Por ejemplo, os leo alguna. Me gusta retar y animar a otros creyentes a tomar la vida cristiana en serio. Y tú puntúas con un 5 si mucho, con un 3 si algo, con un 1 si poco o con un 0 si nada. ¿Vale? Entonces es ese cuestionario. Me atrae la idea de llevar a cabo las decisiones una vez tomadas por otras personas. Por difícil que sea, me gustaría tener un ministerio entre los toxicómanos. Tengo un deseo de que los no creyentes lleguen al conocimiento de Cristo. Insisto, es una ayuda que yo cuando lo hice me resultó muy interesante. Entonces, de esa manera, contestando todas las preguntas, cada una la puntúas, al final haces una suma y te dice, mira los 3 que más puntuación han tenido, ¿vale? Porque te dice la pregunta 1, ponla aquí, la 2, el resultado de la 1 la pones aquí, el de la 3 la pones aquí, el de la 4, y así sucesivamente. Mira los 3 que más puntuación has sacado, te pueden dar una orientación de lo que quizás el Señor te ha dado para ti en cuanto a dones. Así que sirve como orientación, insisto, es orientación. Así que, pues si alguien desea tenerlo o en papel o en electrónico, pues simplemente que me lo diga, y yo creo que puede ser de utilidad, al menos a mí me lo fue en su momento y por eso os lo ofrezco también. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que todo lo que podamos avanzar en esto sea para su gloria. Señor, te queremos dar muchas gracias por poder siempre estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una guía perfecta traída por ti que debemos amar, estudiar, deleitarnos en tu preciosa palabra. Gracias porque no andamos a ciegas en este mundo. Gracias por darnos instrucciones. Ayúdanos a aplicarlas en nuestras vidas para beneficio de todo el conjunto, Señor, para que crezcamos como pueblo tuyo que somos y en particular en esta iglesia en donde te damos las gracias por todas las bendiciones que tenemos, por tantas personas con dones usándolas para tu pueblo, y te pedimos que sigamos haciéndolo y despiertes en muchos también para descubrir los dones que tienen y cómo usarlos. Bendícenos en este aspecto, Señor, y sigue acompañándonos en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.